Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Jesús Medina, actualmente estoy cursando Ingeniería Mecánica y estamos a realizar el ejercicio número 9, ya que mi cédula termina en 9. Para empezar a realizar los ejercicios, tenemos que conocer qué son los índices de Miller. Nosotros para conocer tenemos que saber que el ejercicio nos dice que es una estructura FCC. El primer punto que nos dicen que tenemos que hallar el sistema de referencias, tenemos que ubicar los sistemas de referencias. ¿Cómo ubicamos los sistemas de referencia? Nosotros conocemos que el sistema de referencia tenemos X, Y y Z. Nosotros, para poder ubicar el sistema de referencias, tenemos que ubicarlo en un punto de la celda que no toque el plano, que no lo esté tocando. Nosotros para realizar nuestro sistema de referencia, para poder ubicarlo, que es la primera pregunta, lo ubicaríamos en este punto, que es el punto donde no está tocando el plano. ¿Cómo lo hacemos? Aquí mismo ya conocemos que aquí sería Z, lo alargamos, X, y aquí sería Y. Yo aquí lo estoy remarcando para que se den cuenta dónde pondríamos nuestro sistema de referencias. Ya que conocemos dónde colocamos nuestro sistema de referencias, dónde lo ubicamos, empezamos a realizar nuestro ejercicio. ¿Qué nos dice nuestro ejercicio? Ubicamos el sistema de referencias, ¿ya? Luego que ubicamos el sistema de referencias, podemos conocer dónde está el plano. El plano nosotros nos dice que aquí tenemos un punto A, un punto C y un punto B. Esto es una celda. Entonces, ¿qué podemos hacer? Para verlo voy a trazar líneas donde se vea más mi plano. Entonces yo empiezo a trazar líneas para conocer mejor mi plano. Aquí ya veo. Ya ahí conocemos que este es nuestro plano. Entonces, ya que ubicamos el sistema de coordenadas, necesitamos hallar ahora los índices de Miller, que es nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice, hallen los índices de Miller de las direcciones BA y CB. Entonces, segunda pregunta. La primera pregunta que nos da el enunciado es hallar nuestro sistema de coordenadas. Ya tenemos nuestro sistema de coordenadas. Ahora nos piden hallar los índices de Miller en las direcciones BA y CB. Entonces, hallamos los índices de Miller. Índices de Miller en direcciones BA y CB. BA y CB. Entonces, necesitamos hallar nuestros índices de Miller en las direcciones BA. ¿Cómo lo hacemos? Colocamos, abreviamos índices de Miller de la dirección BA. ¿Qué nos dicen los índices de Miller? Que nosotros nos tenemos que parar donde tenemos nuestro punto y tenemos que caminar hasta nuestro otro punto. ¿Cómo lo haríamos? Nos paramos en el punto B. Aquí nos damos cuenta que en las celdas es un cuadrado que todas sus caras son iguales. Entonces, como nos paramos aquí, nos damos cuenta que el plano está en la mitad y sabemos que de aquí a aquí tenemos 1. Entonces, nos paramos en este punto. Caminamos aquí en Z. ¿Cuánto estamos caminando en Z? Menos 1/2. Porque de aquí a aquí conocemos que aquí hay 1. Entonces, de aquí a aquí tenemos 1/2. Pero como estamos en contra de nuestro sistema de coordenadas, decimos que en Z es 1/2. Menos 1/2. Otro punto que tenemos que acotar es que los índices de Miller van en corchetes. Muy importante ese punto que acotar. Entonces, de aquí a aquí tenemos menos 1/2 en Z. Después,
en X. En X estamos caminando, no estamos caminando en X. Entonces nuestro punto en X sería 0. ¿Cuánto es nuestro punto en Y? Nos paramos de aquí. ¿Cuánto estamos caminando hasta llegar a Y? 1. Porque sabemos que las celdas todas tienen 1. Entonces en Y es 1. Un punto muy importante que acotar también es que en los índices de Miller en direcciones no podemos tener fracciones. Entonces, para eliminar las fracciones necesitamos multiplicar por 2. ¿Cómo lo hacemos? Índice de Miller de la dirección BA va a ser igual 2 por 0, 0. 2 por 1, 2. Este 2 con este 2 lo eliminamos y nos queda menos 1. El menos no puede ir aquí, tiene que ir en la parte de arriba, en la parte superior. Y encerrados en corchetes sin coma. Ya hallamos nuestro índice de Miller de la dirección BA. Ahora tenemos que hallar nuestro índice de Miller de la dirección CB. Entonces, índice de Miller de C a B. Lo mismo, nos paramos en C y tenemos que caminar hasta B. ¿Cómo tenemos que caminar en B? De C a B, perdón. Nos paramos acá, no podemos hacer esto, no podemos pasar por el plano, tenemos que caminar como nuestro sistema de coordenadas nos lo da. Entonces, nos paramos en C, caminamos de aquí a aquí. ¿Cuánto tenemos de aquí a aquí? 1. Ya lo dijimos anteriormente. Estamos caminando en contra de nuestro sistema de coordenadas. Entonces, de aquí a aquí tenemos menos 1 en Y. Menos 1 en Y. Después tenemos aquí. Después, ¿qué tenemos que hacer? Caminar en X. Estamos caminando en nuestro sistema. Decimos que es 1 en X. Y en Z no estamos caminando. En Z, mentiras, perdón, disculpe. En Z sí estamos caminando, no me acordaba. En Z estamos caminando un medio. ¿Por qué? Caminamos aquí 1. Después en X caminamos aquí otro 1. ¿Ya? Después en Z estamos caminando en contra de nuestro sistema de coordenadas. Entonces aquí sería menos un medio, que es de aquí a aquí. Entonces sería menos un medio. ¿Qué dijimos? Que no podemos tener fracciones, lo que nos dice Miller. Entonces tenemos que multiplicar por 2. Índices de Miller de C a B. Recuerden que estos menos no van aquí, sino van en la parte superior. 2 por 1, 2. 2 por menos 1, menos 2. Este 2 con este 2 se elimina y nos queda menos 1. Ya obtuvimos nuestra segunda pregunta, que nos dice: halle los índices de Miller en las direcciones BA y CB. Luego, ¿qué nos dice nuestra tercera pregunta? Que tenemos que calcular la densidad lineal de A a B. ¿Cómo calculamos la densidad lineal de A a B? Voy a borrar aquí para que se vea un poco mejor. Aquí dijimos que aquí tenemos 1. Lo voy a colocar para que no se nos olvide. Entonces aquí tenemos 1. Y como esto es una celda, todas sus celdas son iguales, todas sus caras. Entonces aquí tenemos un punto, aquí tenemos otro punto, aquí tenemos otro punto. ¿Cómo calculamos la densidad lineal de AB? Tenemos una fórmula que dice que la densidad lineal, voy a hacerlo por acá, que la densidad lineal que nos están pidiendo de A a B va a ser igual al número de átomos entre la longitud. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hallamos la longitud y cómo conocemos el número de átomos? Entonces, lo primero que tenemos que ver es que nos dicen que tenemos que calcular la longitud de A a B. Pero nosotros tenemos que conocer que en este ejercicio, viéndolo así, ¿cuántos átomos tenemos? ¿Cuántos átomos? Entonces nosotros sabemos que aquí tenemos un radio, o sea,
dos radios que equivalen a un diámetro, que sería un átomo. Entonces aquí tenemos la mitad de un átomo, aquí tenemos la otra mitad. Entonces conocemos que el número de átomos es 1, porque aquí tenemos la mitad, aquí tenemos la mitad. Pero nosotros necesitamos conocer la longitud que hay de B a A. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ocupar trigonometría. Tenemos que calcular este triángulo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a dibujar el triángulo acá. Aquí. Para acá. Y luego aquí. Conocemos que este es A. Después conocemos que este es un triángulo que aquí tiene sus 90 grados y este es nuestro punto B. Pero algo muy importante que tenemos que tener claro, que en B no está terminando, no tiene un átomo, porque no está terminando como en un punto, en un índice. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que alargar otra celda. ¿Cómo hallamos para alargar este punto? Voy a eliminar aquí, que tendríamos que calcular. Elimino aquí esto. Voy a eliminar. Ya. Entonces tenemos que dibujar otra celda aquí al lado. Elimino esto para que me quede espacio y poder hallarlo. Entonces, voy a dibujar otra celda para poder extender la longitud. Al extender la longitud, voy a conocer dónde me va a cortar mi otro punto y poder hallar nuestro triángulo. Entonces, mido que esto tenga lo mismo y lo extiendo. Entonces, lo voy a extender acá, por acá. Después extiendo mi línea que llega a mi otro punto. Entonces, al yo extenderla, yo sé que ella me va a cortar en mi otra celda. Y ahí sí yo voy a tener mi otro punto para poder hallar mi triángulo. Entonces, si aquí tenemos B, aquí sería B suprima. Lo mismo, aquí tenemos 90 grados. Entonces, tengo que extender mi otra celda para poder verlo mucho mejor. Entonces, dibujo mi otra celda. Aquí lo alargo. Aquí veo que este es paralelo acá. Después esta pasa por acá. Aquí lo que estoy haciendo es dibujar mi otra celda para poder ver dónde me corta mi otro punto. Después X, y se ha borrado cuando paso. Aquí estamos viendo que aquí tenemos todavía nuestro espacio, nuestra estructura. Entonces, al yo alargarlo, yo tengo que dibujar mi otra celda que sea la misma que tengo aquí a un lado, porque como es una estructura FCC, veo que esto es paralelo, lo transporto para acá, después paso aquí otra paralela y alargo hasta acá. Al alargar, ya me va a pasar justo por acá. Y aquí la uno. Entonces, al unirla aquí, ya conozco que aquí tengo un punto, otro punto que serían átomos, aquí otro punto, otro punto, otro punto, donde están mis cortes de cada celda. Ya alargué nuestra celda para verlo mucho mejor. Entonces, ¿qué conocemos? Que de aquí a aquí tenemos A. Desde nuestro punto a nuestro otro punto tenemos A. Entonces, si de aquí a aquí tenemos A, de aquí a aquí también vamos a tener A. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra distancia de aquí a aquí? 2A. 2A. Luego,
tenemos que de aquí a aquí, ya lo dijimos anteriormente, también vamos a tener A. Aquí vamos a tener a B sub prima. ¿Qué tenemos que hallar? La longitud. ¿Cómo hallamos nuestra longitud? Fácil, trigonometría, ya lo dijimos. Entonces, nuestra longitud va a ser igual ¿a quién? A la raíz de nuestro cateto opuesto al cuadrado más nuestro cateto adyacente al cuadrado. Estos son puras fórmulas de trigonometría. Entonces, ¿qué hacemos? Esto lo podemos hacer fácilmente o lo podemos hacer en la calculadora también. Entonces, 2a al cuadrado es 4a al cuadrado más a al cuadrado, ¿cuánto nos va a dar? 5a al cuadrado. Entonces, al cuadrado se nos va con la raíz y nos queda, que nos va a quedar raíz de 5 entre a. Ya obtuvimos nuestra longitud. Si ya conocemos nuestra longitud y conocemos nuestra cantidad de átomos, que lo dijimos anteriormente, que tenemos un átomo, que tenemos otro átomo porque están terminando, entonces fácilmente ya sabemos cuánto es nuestro número de átomos, que sería 1, que aquí. Entonces hallamos la distancia de AB va a ser igual al número de átomos, que dijimos 1, entre la raíz de 5a. Ya hallamos nuestra tercera pregunta, nuestra tercera interrogante. Como ya conocemos nuestra tercera interrogante, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver quién es A. ¿Quién es A? En este caso, como se logra ver, ya no me está quedando espacio, voy a eliminar esta parte. O también podría eliminar nuestra segunda pregunta, que ya vimos cómo es el procedimiento, que son los índices de Miller. Entonces, para que me quede un poco de espacio, elimino los índices de Miller en las direcciones. Este sistema de coordenadas lo voy a dejar para guiarnos cómo fue cuando lo calculamos. Ya. Entonces, nosotros estamos trabajando en función de A, pero como esto es una estructura FCC, decimos que A, por fórmula, por ser una estructura, A va a ser igual ¿a quién? A va a ser igual a 4R entre raíz de 2. A va a ser igual a 4R entre raíz de 2. Ya tenemos quién es A. Se me manchó un poco aquí la pizarra. Para que, disculpa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sustituir. Muy fácil, sustituimos. Sustituimos en la fórmula de nuestra distancia, nuestra velocidad. Entonces, dl va a ser igual ¿a quién? 1 entre raíz de 5. Pero ¿quién es A? A decimos que es 4R entre raíz de 2. Esto lo podemos hacer fácilmente. Lo podemos hallar. Densidad lineal va a ser igual a B. 4R raíz de 5. Aquí también podemos aplicar fácilmente una doble C. Lo hacemos mucho más rápido. Entonces multiplicamos. Nos queda 1 entre 4R raíz de 5 entre raíz de 2. Aplicamos la doble C. ¿Cómo aplicamos la doble C? Decimos que aquí hay un 1 imaginario, 1 con 1, 1 con 1. Entonces nos va a quedar que la densidad va a ser igual ¿a quién? A raíz de 2 entre 4R raíz de 5. Nosotros este resultado lo podemos racionalizar. Sería mucho más fácil. ¿Cómo racionalizamos? Multiplicamos raíz arriba y raíz abajo para hacerlo mucho más fácil. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a agacharme un poco para que se vea. Entonces decimos que raíz de 2
entre 4r raíz de 5, lo multiplicamos por la raíz arriba y abajo. Ya, ¿esto qué nos queda? Y hacerlo de este lado. Nos queda que la densidad lineal nos va a quedar aquí esto con esto nos queda raíz de 10 y nos queda 4r, aquí la raíz de 5 al cuadrado, raíz con raíz se va y nos va a quedar que la densidad lineal va a ser igual a raíz de 10 entre 20r. Y este sería nuestro resultado. Ahí ya hallamos nuestra densidad lineal. Como se logra ver, aquí ya estoy ocupando bastante parte del pizarrón, de la pizarra. Entonces, pues voy a eliminarlo para seguir con mi siguiente incógnita, con mi siguiente pregunta. Ya quedó claro de cómo hallamos nuestra densidad. Voy a eliminarlo. Y nos eliminamos. Ya sabemos que aquí lo voy a hacer en otro color de otro marcador para ver el triángulo que fue el que hallamos, que sería este de aquí. Este sería nuestro triángulo que ocupamos trigonometría. Entonces voy a eliminar aquí, esto lo elimino, lo borro para que me quede suficiente espacio y poder resolver nuestras otras preguntas que vamos a resolver aquí. Entonces, ¿qué nos dice nuestra siguiente pregunta? Nuestra siguiente pregunta nos dice que tenemos que hallar los índices de Miller en el plano. Índices de Miller en el plano ABC. Nuestros índices de Miller en el plano ABC. Es muy fácil hallar nuestros índices de plano. Entonces, es nuestra cuarta pregunta. Nuestra cuarta pregunta, hallamos los índices de Miller en el plano. Entonces, índices de Miller en el plano ABC. Ya. Entonces, ¿cómo hallamos los índices de Miller en el plano? Tenemos que ver dónde se corta en nuestro sistema de referencia, dónde corta en X, dónde corta en Y y dónde corta en Z. X, Y y Z. ¿Dónde corta en X? Lo mismo. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que darnos cuenta dónde corta en X? Nos paramos y vemos nuestra celda. Tenemos que revisar el plano ABC. Aquí voy a hacerlo con otro color para que se vea. A, C y aquí tenemos AB. ¿Dónde cortaría en X si nos paramos en nuestro plano? Fácilmente lo podemos ver. De aquí a aquí, ¿cuánto dijimos que hay? ¿Cuánto tenemos de aquí a aquí? Si es una celda, obviamente vamos a tener 1. Entonces, si tenemos de aquí a aquí 1, ya conocemos que en X tenemos 1. ¿Cuánto corta en Y? Nos paramos en Y. Y en Y tenemos que darnos cuenta que tenemos que extender nuestro plano para poder darnos cuenta dónde está cortando. ¿Qué pasa? Aquí nosotros nos paramos y nos damos cuenta que este punto nos está cortando en -2. ¿Por qué en -2? Porque yo tuve que alargar otra celda, tuve que pasar esta celda para ver que él me cortara en otro punto, en otro corte. Entonces, contamos lo mismo. Si de aquí a aquí tenemos 1, pues en esta misma celda vamos a tener 1 más. Pero como estamos trabajando en diferente, entonces va a ser en Y -2. ¿Ya? Luego que estamos en Y en -2, tenemos que ver dónde corta en Z. Entonces, fácilmente podemos ver que en Z está cortando en -1. ¿Por qué en -1? Porque para verlo más fácil, ¿qué se podría haber hecho o qué se puede hacer? Podemos
cambiar nuestro sistema de coordenadas. ¿Cómo cambiamos nuestro sistema de coordenadas? Porque igual verlo de esta manera se complica un poco. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo poner nuestro sistema de coordenadas en otro punto. ¿Qué otro punto lo podría poner yo? Yo lo puedo poner en este punto, lo puedo poner en este punto, porque se logra ver mucho más fácil. Pero tendría que borrar todo, y igual el tiempo no sé si me alcance. Voy a dejarlo en este punto y dijimos que en z corta en -1, porque si lo alargamos, en z cortando en -1. ¿Qué nos dice los índices de Miller en el plano ABC? Que son los recíprocos. Entonces nos va a quedar 1 sobre x, 1 sobre y y 1 sobre z. Entonces 1 entre 1, 1, 1 entre -2, queda -1 medio, y 1 entre -1 nos queda -1. Entonces, para los índices de Miller en el plano no se ocupan corchetes, se ocupan paréntesis y tampoco se ocupan coma. Lo otro muy importante que tenemos que acotar es que en los índices de Miller en el plano no pueden quedar fracciones. No pueden quedar fracciones. Entonces, como no pueden quedar fracciones, tenemos que multiplicar para poder eliminar esto que estamos aquí. Entonces, ¿qué decimos? 1 sobre x, dijimos que era 1. 1 sobre y, dijimos que era -1 medio. Y 1 sobre z, dijimos que era -1. Si yo voy a eliminar esta fracción, tengo que multiplicarlo a todos por 2 para poder eliminar este 2. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda aquí 2 por 1, 2. Entonces, entre paréntesis, 2. 2 con este 2 se va. ¿Y qué me queda? -1. El menos tampoco puede ir al lado, tiene que quedar en la parte superior, en la parte de arriba. Y 2 por -1 decimos que es 2 con el signo negativo en el lado de arriba. Bueno, ya hallamos nuestros índices de Miller en el plano. Es muy fácil hallar los índices de Miller en el plano y los índices de Miller en direcciones. Se complica un poco es cuando tenemos que ver las densidades, cuando tenemos que ver las direcciones, que tenemos que alargar nuestras celdas. Bueno, voy a eliminar esto para poder entonces dar un cierre. El cierre de la importancia de las direcciones en los planos cristalinos. ¿Cuál sería la importancia en los planos cristalinos? Bueno, todos sabemos que los metales se deforman fácilmente cuando hay direcciones entre ellos. Cuando existen, los metales son más fácil de, ¿cómo decir? De que cada metal tiene su peso atómico, tiene su número de átomos. Entonces los metales en las estructuras cristalinas se conoce que es mucho más fácil de deformarse. Depende de algunos metales, porque existen distintos tipos de metales. Bueno, yo actualmente estoy viviendo en Chile. Entonces, Chile es un país que trabaja con mucho cobre. ¿Qué pasa? Yo trabajo en una empresa minera. ¿Qué se dice? Hay personas que piensan que la mina llega a una persona y va escarbando. No, eso no se trabaja aquí así actualmente. La tecnología nos ha avanzado mucho y para eso existen distintos tipos de máquinas. Chile es un país que sobrevive y su recurso más fuerte es el cobre. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se trabaja que escarban tierra, se trabajan máquinas donde se produce que esa misma tierra trae el cobre y lo trabajan en proceso. Entonces el cobre es un metal muy dócil de trabajar. Y bueno, espero le haya gustado, que esté bien.